Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal en el que estaremos viendo el tema de cómo insertar imágenes en una visualización. Vamos a hacer ejercicios primero con las imágenes que vienen por default al momento en el que instalamos Codesys, y después vamos a importar nuestras propias imágenes para de esta manera darle un plus a nuestras visualizaciones y hacerlas pues más presentables. Vamos a comenzar directamente, nos vamos al software. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Como pueden ver, ya creé un proyecto, le llamé práctica-30. El dispositivo que seguimos utilizando es el PLC virtual Codesys Control Win versión 3, y en nuestro programa principal el lenguaje que seguimos utilizando es Ladder. Bueno, vamos a comenzar agregando un objeto que viene siendo una visualización. Le damos a agregar y le dejamos el nombre que aparece por default. Mientras carga, recordarles que tenemos que eliminar estas dos opciones, visualización web y visualización de destino. La seleccionamos, le damos suprimir y con esto evitamos el error que aparece en ocasiones que no nos permite trabajar con la visualización, que dice error de excepción. Ok, bueno, ¿cómo agregamos una imagen? Como les comentaba al inicio, primero trabajaremos con las que aparecen por default al instalar Codesys. Entonces aquí dentro de la visualización nos vamos a herramientas, en base, seleccionamos imagen, la arrastramos y nos va a cargar una ventana en la que nos mostrará las imágenes a las que tenemos acceso. Si se fijan, la mayoría son botoncitos. Aquí está como una casilla sin presionar y aquí ya está seleccionada. Esta otra casilla en forma de cuadrado. Después tenemos barras, indicadoras, botones, lámparas, digamos que la mitad de las lámparas, diferentes colores, un cuarto de la lámpara, estos también interruptores, otro modelo. Entonces la mayoría son botones y lámparas. Después abajo tenemos símbolos que también los podemos utilizar. Se fijan, son flechitas de carga, de fecha, y eso sirve más que nada para agregarlos en nuestras visualizaciones y podemos hacer una especie de hipervínculo que nos abre un mensaje, que nos mande a otra página, o que haga algo que funcione como un botón. También podemos lograr eso. Entonces tenemos todos estos símbolos que también podemos agregar en nuestra visualización. Ahorita, por lo pronto, lo que vamos a hacer va a ser trabajar con los botones que aparecen aquí. Al final es lo mismo para todas las imágenes. Entonces vamos a trabajar con este botón. Vamos a simular que está apagado. Vamos a ver cómo podemos configurarlo para que nos afecte a una variable. Entonces, del lado derecho nos aparecen sus propiedades. Aquí podemos ver, al final de cuentas son muy parecidas a las de una figura. Miren, aquí de lo que hemos trabajado en videos anteriores, aquí tenemos el movimiento en X, en Y, que bueno, en este caso este es un botón, pues no convendría mucho moverlo hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo, pero pues tiene aquí la opción. También tenemos el color, pero el color aquí nada más, miren, si se fijan, yo le pongo en rojo, no cambia. Tenemos que habilitar dibujar marco y ya podemos decir que cuando está presionado o alguna variable, aquí tenemos la variable de color, cuando le asignemos una variable, pues que esté intercalando entre el color normal y el color de alarma. Ok, aquí lo vamos a deshabilitar. Y bueno, aquí tenemos por ejemplo la posición. Si lo movemos, fíjense cómo cambia su posición. En caso de que le queramos agregar un texto, aquí le podemos agregar, vamos a ponerle inicio. Ahí está, aquí dice ya inicio. Entonces ya nosotros podemos modificarlo o agregarle alguna propiedad que nosotros necesitemos. En este caso nos vamos a enfocar en que funcione como un botón. Primero vamos a crear una variable, vamos a ponerle b botón de tipo booleano. Ok, vámonos de regreso a la visualización, lo colocamos aquí en sus propiedades.
Se fijan aquí en configuración de entrada solo me aparece on mouse down, que es cuando presionamos en nuestro mouse, y on mouse up, que es cuando liberamos en el botón izquierdo de nuestro mouse. A diferencia de una figura, por ejemplo esta figura, recuerden que también tienen las opciones estas dos y además teclas. Teclas funciona como un botón push button, lo presionas y lo quitas y ya se libera. En cambio el de abajo, que es conmutar, lo que hace es lo presionas, lo liberas y la señal se mantiene en ese estado. El push button lo presionas y se mantiene en ese estado, por ejemplo encendido, lo liberas y se apaga. Lo presionas, se enciende, lo liberas, se apaga. En cambio en conmutar lo presionas, se enciende, lo liberas y sigue encendido. Entonces esa es la diferencia entre una y otra. En este caso no tenemos esas opciones en este botón, pero lo podemos hacer de esta manera. Ponemos configurar y aquí aparece la opción de conmutar variable. Vamos a agregarla y aquí simplemente la escribimos plcprg.b botón, o podemos también desde aquí los botoncitos, nuestra aplicación, nuestro programa y nuestra variable que tenemos creada. Le damos a aceptar y de esta manera ya podremos conmutar nuestra variable. Vamos a colocar la visualización de este lado para ver también el estado de nuestra variable. Entonces yo lo presiono y cambia a verdadero. Ya lo dejé de presionar y se mantuvo en verdadero, por eso está conmutando nuestra variable. Lo presiono y cambia a falso, lo presiono y cambia a verdadero. El detalle es que nosotros aquí no vemos el estado, aquí pareciera que siempre está apagado. Aunque yo lo presione o lo deje de presionar, yo no veo el estado actual de mi botón. ¿Ok? Ahora, hay una manera en la que podemos hacer que funcione como una tecla o como un push button, que es cuando libere la tecla del mouse. Vamos a ponerle que conmute también la variable cuando liberemos. ¿Cuál variable va a conmutar? La misma. Entonces vean lo que va a pasar. Yo presiono el botón y cambia a falso. Lo dejo de presionar y cambia a verdadero. Lo presiono y cambia a falso. Lo dejo de presionar y cambia a verdadero. ¿Ok? Pero tiene un detallito que si yo lo hago muy rápido, en ocasiones no hace el cambio. Se fijaron ahí, nada más conmutó, pero no regresó a verdadero. Ahí cambia, así hizo el cambio a falso y ahí ya no conmutó. Entonces tiene este detallito hacer esto. Ahí nada más ver que lo ideal sería utilizarlo simplemente para conmutar y no como un push button. En caso de que necesitemos un push button, pues igual y hacer uso de un botón en sí, de los que tenemos aquí, lámparas y botones, o de una figura como estas que tenemos acá. Ok, ahora lo que comentábamos, no cambia de estado, siempre pareciera que está apagado. Bueno, vamos a ver ahora otra opción que tenemos, que se llama intercambiador de imágenes. Vamos a jalarlo, lo colocamos aquí y aquí tenemos unas opciones en las propiedades que viene siendo imagen encendido, imagen apagado o imagen presionado. Nosotros vamos a utilizar ahorita nada más imagen encendido y imagen apagado. Entonces igual nosotros aquí podemos buscar las imágenes que nosotros necesitemos. Se fijan, al final son las mismas que veíamos con la opción anterior. Vamos a poner aquí esta como imagen apagado y ahora vamos a poner de imagen encendido con el contorno de un color. En este caso vamos a elegir el verde. Aquí tenemos. Entonces se fijan, ahorita por default está apagado, no estamos en línea. Vamos a hacerla más pequeña y ahora nomás lo tenemos que ligar a una variable que viene aquí en la opción de posición. En la parte de abajo dice variable. Igual escribimos plcprg, que es el nombre de nuestro programa, después punto y ya tenemos acceso a nuestras variables. Nos vamos en línea y vean aquí
mi señal o mi variable está en verdadero y la imagen que está mostrando es con el contorno verde. Entonces si yo lo presiono, cambia de estado, conmuta y se pone en falso y mi imagen ahora se muestra cuando está apagado. Lo vuelvo a presionar, verdadero, y mi señal cambia a verdadero. Entonces de esta manera podemos estar colocando una imagen sobre otra y ya con eso podríamos estar visualizando el estado de nuestra señal, de nuestro botón en este caso. De la misma manera lo podemos utilizar para las lámparas. Caso que nosotros necesitemos alguna lámpara en especial que no nos guste la que está ahí, entonces podemos hacer esto. Ahora vamos a colocar una lámpara, esperamos a que cargue, nos vamos en la parte de abajo. Esta vendría siendo nuestra lámpara apagada y nuestra lámpara encendida. Vamos a esperar, vamos a colocar a amarilla. Esta, bueno, naranja, amarilla, ámbar, la colocamos aquí y que la variable sea la misma, plcprg.bBotón. ¿Ok? Y aquí vemos como la lámpara la enciendo, la apago, la enciendo y la apago, y está intercalando entre una imagen y otra, y ya con eso hacemos el efecto de encendido y apagado. Bueno, ya trabajamos con las imágenes que nos aparecen por default en Codesys. Ahora, ¿cómo nosotros podemos agregar nuestras propias imágenes? En caso de que ustedes digan, es que yo diseñé un botón o yo vi en internet un botón y me gustó y quiero utilizarlo, o vi un banner, o vi un fondo, o vi una figura, etcétera. Ustedes quieren agregar un actuador, quieren agregar un motor, quieren agregar un sensor, quieren agregar lo que ustedes quieran, se puede. Para esto tenemos que utilizar una colección de imágenes. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, nos tenemos que ir a aplicación, clic derecho, agregar objeto y después en colección de imágenes le damos a agregar. Y las colección de imágenes en sí son tablas que definen la ruta de acceso, una vista previa y un identificador para cada archivo de imagen. Aquí podemos ver el nombre de archivo. Nosotros podemos seleccionar el botoncito, después en archivo de imagen presionamos este botón con 3 puntos, nos abre una ventana en la que nosotros podemos buscar la dirección. En este caso voy a hacer un poquito de anuncio, vamos a llamarle, y vamos a agregar un botón de suscribir. Es parte de la práctica, no crean que los quiero obligar a que se suscriban. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar? Bueno, vamos a hacer uso de intercambiador de imágenes. Lo agregamos. Ahora, imagen apagado. Le damos clic al botoncito. Va a cargar. Y se fijan que ahora, además de las 3 opciones que teníamos al inicio, ahora tenemos Image Pool, que viene siendo esta que acabamos de crear. Y tenemos nuestros 2 imágenes, en este caso nuestros 2 botones. Entonces en imagen apagado vamos a poner este botón, digamos que está levantado. Se fijan como se ve como que está sumido, simulando que está presionado. Entonces le damos a aceptar y en imagen on seleccionamos esta cuando está presionado. Vamos a hacerlo un poquito más pequeña y la variable pues vamos a utilizar la misma, plcprg.bBotón. Bueno, nos vamos en línea y por ejemplo aquí el estado es verdadero y nuestro botón está la imagen en la que pareciera que está presionado. Lo volvemos a presionar y cambia a la siguiente imagen donde el botón está hacia arriba o está en el estado normal. Entonces yo lo vuelvo a presionar y se fijan cómo va intercalando, nuestra variable cambia a verdadero y aquí pareciera que está presionado. Entonces ya con imágenes nuestras ya estamos haciendo este efecto. Podemos agregar la imagen que nosotros necesitemos. Eso sí, hay que tener en cuenta que la calidad de imagen que nosotros coloquemos sí afecta en lo que pesa nuestro proyecto. Entonces hay que cuidar eso también, no abusar de agregar imágenes con demasiada calidad, porque puede hacer que nuestro programa
se vaya extendiendo en cuestión de memoria. Y bueno, aquí nada más recordarles, si no están suscritos, presionen el botón y solo déjenlo así ya no lo vuelvan a presionar que se quede así, no, que lo presiones y así que se quede presionado. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, también le podemos agregar movimiento a nuestras imágenes. Entonces aquí ya también es cuestión de la imaginación que le quiera agregar cada quien. Yo les voy a poner un ejemplo y ustedes pues están en todo abiertos a que agreguen lo que ustedes necesiten. Nos vamos a Image Pool, en nombre de archivo vamos a colocar un elevador. Le damos en abrir, lo colocamos aquí y nos vamos a nuestra visualización. Aquí vamos a quitar esto. Y ahora aquí no va a ser intercalar imágenes, aquí simplemente va a ser base. Vamos a colocar nuestra imagen y vamos a elegir el elevador, ok. Bueno, lo vamos a dejar abierto, simplemente quiero que vean lo que podemos lograr. Y aquí vamos a hacer uso de otra herramienta que viene siendo control deslizante. Lo vamos a colocar aquí. Vamos a crear una variable de tipo entero. Vamos a ponerle y posición tipo entero, punto y coma. Vamos a hacerlo más grande y aquí simplemente le vamos a asignar la variable plc.y posición. En la escala vamos a decirle que sea de 0 a 600, ok, y nos vamos en línea. Aquí está cancelar. Simplemente vamos a colocar también a nuestra imagen, tenemos que agregarle movimientos. Si recuerden, en el videos anteriores vimos cómo agregarles movimientos a los objetos. Bueno, esto también aplica para las imágenes, como podemos ver aquí, movimiento absoluto, movimiento en X o Y. En este caso pues nuestro elevador se va a mover en Y, entonces le asignamos la variable plc.prg.y posición. Ok, nos vamos en línea. ¿Y qué es lo que va a pasar? Miren cómo nosotros vamos incrementando. Fíjense cómo aquí el valor va sumando. Recordemos que en Y el 0 está hasta arriba de nuestra visualización y conforme le asignemos números positivos, pues en este caso nuestro objeto, nuestro elevador va bajando. Entonces fíjense cómo podemos hacer este efecto. Ya nosotros podemos hacer una lógica en la que coloquemos una imagen, en este caso un elevador, y ya lo vamos moviendo piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, y lo mándalo a tal piso, y ya le vamos agregando lógicas, pero ya con imágenes, y eso la verdad le da pues un plus, hace verlo más presentable nuestra visualización. Se ve más bonito y se entiende mejor pues la aplicación que queremos demostrar, ok. Otro ejemplo que podemos utilizar es que podemos agregar fondos a nuestra visualización. Vamos a quitar pero el fondo también hay que tener en cuenta los píxeles, el tamaño. En este caso, miren aquí, seleccionamos. Tenemos que seleccionar una área de nuestra visualización y aquí en este botón que dice fondo le ponemos usar imagen. Seleccionamos este botón. Bueno, hay que agregarla primero. Nos vamos a Image Pool, los botoncitos, y vamos a agregar esta imagen que es del videojuego de Mario Bros. Vamos a agregar esta otra imagen y de una vez vamos a agregar también a Mario. Vamos a agregar a Mario y aquí lo tenemos. Entonces ya nos ponemos en la visualización. Vamos a agregar el fondo, usar imagen. Vamos a colocar primero esta imagen. Esta imagen es de 276 píxeles por 183. Fíjense lo que abarca. Entonces si yo aquí le doy inicio,
nada más se ve así, entonces tal vez no es lo que nosotros queramos. Nos vamos fuera de línea. Para cambiar el fondo volvemos a seleccionar cualquier área de nuestra visualización, presionamos el botón de fondo y ahora vamos a seleccionar esta es de 1600 por 1200 píxeles y fíjense cómo se ve, ok, pero aquí también hay un truco. Si yo me voy en línea solamente me muestra esta parte o esta área, porque debemos de colocar, por ejemplo, los botones entre más abarquen, es el área que nos va a mostrar al momento de irnos en línea. Se fijan, yo coloqué mi barra de deslizamiento hasta abajo y ya me muestra toda esta área de mi fondo. Entonces si yo, por ejemplo, recorro el elevador hacia acá y esta barra la coloco, control Z, esta barra la coloco lo más orillado posible y después la extiendo hasta acá. Vean ahora cómo se va a mostrar nuestra visualización, ya se muestra de esta manera, ok. Y pues vamos a hacerlo un poquito más interesante, vamos a agregar también una imagen. Si fijan, ahorita agregamos a Mario, pues vamos a agregarlo también aquí. Esta es una imagen de tipo PNG, por eso no se ve el fondo. Vamos a poner a Mario aquí. Ahí está. Y solamente le asignamos la variable, el movimiento absoluto. Aquí en este caso sería en X. PLC, punto y posición. Ok. Aquí nos vamos en línea. Y pues como pueden ver, yo aquí puedo moverlo, voy desplazando hacia la derecha y pues tanto mi elevador se va bajando como el Mario se va moviendo hacia la derecha. Entonces ya es cuestión de cada quien, pues la imaginación. Yo esto solamente les estoy dando ideas de todas las cosas que podemos hacer en nuestra visualización. Todo es con el fin y el objetivo de hacer nuestras visualizaciones más llamativas, que se entiendan a la primera. Por ejemplo, si queremos el llenado de un tanque, pues podemos agregar una imagen de un tanque. Que el encendido y el apagado de un motor, pues podemos agregar un motor. Es que yo quiero otros botones de encendido y apagado o otras lámparas, o quiero agregar la imagen de un sensor o de un multímetro y un display, o la comunicación entre un PLC y otro PLC, etcétera. Ustedes pueden agregar las imágenes que ustedes quieran, siempre y cuando considerar esa parte de que entre más imágenes y de mejor calidad agreguemos, pues va a afectar en la memoria. Al final de cuentas es recurso, es memoria, es espacio de memoria que ocupa en nuestra aplicación, y pues siempre pensando en no afectar a nuestro código, ok. O sea que primero nuestro código está completo, sí, y ya después empezamos a agregar nuestras imágenes que necesitemos. Y bueno, pues esto sería todo de este video. La verdad me parece muy interesante y es muy padre esto que podemos hacer con Codesys, de crear visualizaciones y agregar las imágenes que nosotros necesitemos para darle un plus a nuestras visualizaciones. Espero que les sea de ayuda esta información, que la practiquen, que lo hagan. En caso de alguna duda, déjenla en los comentarios, trato de contestar lo más pronto posible. Y bueno, aquí lo que siempre les digo al final, vamos a hacer esto más grande. Presionar el botón de suscribirse y dejarlo así, ya presionado, simplemente activar la campanita. Muy bien, sería todo, que estén muy bien, Dios los bendiga. Muchas gracias.